de este de esta parte tiene como 3 artículos y, bueno, el primero es el artículo de, Oliveto Guillermina y Zagalski Paula, del 2010, que titula Denominaciones y estereotipos, los chiriguanos y los moyos, los casos de la frontera oriental de Charcas en el siglo XVI. Y luego, en el mismo libro tenemos dos capítulos de Thierry Saint, Historia del pueblo chiriguano, y bueno, he revisado Mestizos y salvajes, los desafíos del mestizaje en la frontera chiriguano, 1570-1620, y el otro artículo sería Políticas mestizas y etnogénesis fronteriza. Bueno, empezamos con el primer artículo donde se toca el caso de los chiriguanos y moyos. He, em, He organizado más o menos la exposición de esta manera, así como explicando primero los objetivos de cada lectura para no perdernos en toda esta historia. Entonces, las autoras de este artículo tienen dos objetivos, ¿no? Empiezan con analizar ciertas operaciones de denominación en el virreinato del Perú en el siglo XVI, en una sociedad atravesada por desigualdades y jerarquías que imprime el colonialismo. Y el otro objetivo es indagar en la construcción de estereotipos historiográficos. Serán las imágenes forjadas y reproducidas por los investigadores acerca de los grupos sociales denominados durante la colonia. Entonces, algo en lo que enfatizan las autoras al principio del artículo es en la construcción de estereotipos, ¿no? Que será lo que constituye una práctica social de todas las sociedades, los que son representaciones simbólicas que se entienden como procesos de construcción, donde se les atribuye los nombres, ¿no? Son parte de la construcción de la estructura del mundo y siempre con luchas por la definición de la realidad, ¿no? Es un poco lo que dicen las autoras acerca de la construcción de estereotipos, que es parte del objetivo de revisar esta construcción de estereotipos es parte del objetivo del artículo, ¿no? Entonces, van a desarrollar como cómo ocurre esta fluctuación de estereotipos en la colonia en el caso de los moyos y chiriguanos. Entonces, como los moyos primero se los denominaba como salvajes y luego pasan a ser domésticos, y a los chiriguanos como primero se los concebía como amigos y luego se los concibe como enemigos, ¿no? Bueno, em, entonces empiezan tratando el caso de los moyos. Hacen una revisión bibliográfica y se topan con, bueno, ellas enfatizan a estos autores que hablan sobre los moyos, ¿no? Entonces dicen, Rosana Barragán, eh, encuentran que ella dice que todos los grupos que se asentaban en los valles orientales fueron denominados indios de arco y flecha. Entonces, ese es un discurso que se aplicó a espacios geográficos asociados al este, más que a una característica literal de los grupos sociales. Entonces, podría haberse tratado de construcciones asociadas al espacio geográfico. Luego van a citar a Tristan Platt, el que dice que los moyos habrían configurado una frontera humana contra los ataques chiriguanos. Formaban parte de una barricada de campesinos guerreros desde antes de los incas, ¿no? Y así como enfrentándose a antes de que los incas los pongan, digamos, en esta frontera para defender el avance de la invasión chiriguana, digamos. Entonces, ya antes de que vengan los incas, ellos eh, ya habían formado parte de una barricada, ¿no? Y luego
se remiten a Presta, a Ana María Presta, quien afirma que los moyos moyos se encontraban estructurados en jefaturas, a su vez segmentadas en parcialidades, y que sus conocimientos de agricultura habrían sido escasos. Luego se remiten a Lizárraga, el que va a decir que, el que relaciona el carácter bárbaro y salvaje de los moyos moyos con una supuesta esencia holgazana que empujaría a los individuos al ocio, haciendo peligrar incluso hasta su propia existencia. Lo que, más o menos lo que se entiende a que el carácter de salvaje era igual a holgazanería, o en este sentido, ¿no? El carácter de esta concepción de salvaje. Y luego citan que en fuentes coloniales, entre 1550 y 1570, describen a los moyos moyos que les asignaron el servicio de caza, pero también tributaban coca, ají y madera, lo que da a entender que el grupo era capaz de, o sea, no se lo podía comparar, o no podían atribuirle la misma, como esta misma calificación de salvaje, porque sí eran capaces de tributar coca, ají. Entonces no, no podría, no era, no, sería como una contradicción, digamos, denominarlos salvajes. Entonces, ellas concluyen que todas estas voces señalan un estereotipo de los moyos moyos, contenido en los trabajos académicos que circulan desde la década del 80. En este sentido, las autoras sostienen que las dos imágenes, salvajes y domésticos, es a causa de un estereotipo historiográfico que se fue perpetuando por la fuerza de la reiteración. Entonces, aquí hacen una crítica, ¿no? Al final, a todas las, o sea, me parece que el trabajo que ellas han hecho en esta parte es como que ver de lejos y ver ya desde, el texto es del 2000, del 2010. Entonces, después de todo este trabajo que han hecho estos autores, ellas pueden ver más de lejos y concluyen esto, ¿no? Que al final se han modelado estos estereotipos historiográficamente, ¿no? Em, y bueno, ahora tratando el caso de los chiriguanos. El chiriguano es un nombre guaraní que literalmente significa los expatriados casados con mujeres guana. Los guana eran una etnia arawak del Alto Paraná, ¿no? Entonces, lo que está en comillas acá que vemos, los expatriados casados con mujeres guanas, se rescatan dos ideas principales: el mestizaje y movimientos migratorios. Entonces, dice, con el vocablo chiriguano se designó a un conjunto de poblaciones de origen guaraní que ocuparon las serranías orientales en los Andes. Estos guaraníes migrantes o chiriguanos sometieron a las poblaciones locales, en particular a los chané. La dominación chiriguana implicó que el idioma y costumbres chané se guaranizaran, ¿no? Y también que los guaraníes adoptaron prácticas y elementos culturales chané de la población a la que dominaron, así como su estructura de organización social asimétrica. Bueno, el nombre chiriguano empleado por los agentes coloniales en el siglo XVI constituyó una nomenclatura genérica, lo que quiere decir es que bueno, obviaron la complejidad de la realidad social y política de estos grupos diversos. O sea, confundían, no, denominaron bueno, pusieron el nombre de chiriguano a los chiriguanos y a los chanés, ¿no? Esto dice, ¿no? Constituyó una nomenclatura genérica. Bueno, antes de 1568, por los 1526, o sea, 1568 se señala porque es como lo que es un año que marca la diferencia, ¿no? De la connotación que se le va a dar al término, a la palabra chiriguano. Dice, por los 526, los agentes coloniales en Charcas y Asunción mantuvieron relaciones de alianza con diferentes grupos chiriguanos y guaraníes.
por lo que se nombraba a pueblos de chiriguanos por lo que se nombraba a pueblos de chiriguanas amigos, ya que brindaban información a Ñuflo de Chávez y bueno, em, se los veía así como claro, como si brindaban información a Ñuflo de Chávez eran amigos, o sea, eran de su bando, eran como los que colaboraban con los colonizadores, entonces es por eso que se los llamaba pueblos amigos. Luego, en 1568, chiriguano se tornó a un uso peyorativo luego de la declaración de guerra del rey Felipe II contra los chiriguanos. Em, las autoras señalan, ¿no?, otros acontecimientos para que el rey Felipe II declare esta guerra. Entonces, hay evidencia de cartas que se escribieron entre 1560 y el 64, que dan muestras claras del terror que producía, digamos, la amenaza, entre comillas, chiriguana, en centros de poder económico. Entonces, pese al temor y al desprecio creciente hacia los chiriguanos, cabe destacar que paralelamente existieron intercambios mercantiles entre los chiriguanos y la sociedad colonial. Entonces, parece que era como un rumor así que como que se esparcía y no sé qué. Entonces, hay evidencia de estas cartas que, que hablaban de los chiriguanos como caníbales, eh, no, salvajes y todo esto, todos estos atributos, digamos, malos que se les podría dar. Sin embargo, sí existían estos intercambios mercantiles, ¿no? Según señalan las autoras. Em, entonces, es evidente que los estereotipos son construcciones sociales e históricas con continuidades y rupturas determinadas por aquello que los sectores o clases dominantes definen como necesario para el mantenimiento o reforzamiento del orden social. Entonces, digamos, se comprendía este cambio de significado al nombre chiriguano, de pasar de pueblos amigos a enemigos, para justificar la violencia que se iba a ejercer contra ellos, o sea, para justificar todo como que em, avance hacia su territorio y conquistarlos, ¿no? Entonces, bueno, las autoras van a concluir en en el caso de los moyos moyos, por ejemplo, de la transición de salvajes a domésticos, dicen, ¿no? Y no sé si he podido interpretar bien, pero aquí quisiera que me ayude Lisen. Dice, el pensamiento deductivo historiográfico que asoció de manera lineal la condición de Mitmakuna, incaicos fronterizos con un carácter guerrero y salvaje, llevó a construir estos estereotipos. Por eso es que la crítica también va dirigida a la práctica historiográfica que estructura sus realidades históricas a partir de los propios procesos de dominación, de nominación. Y bueno, luego está el caso de los chiriguanos, que han pasado de amigos a enemigos. El estereotipo negativo fundamentalmente obedeció a la necesidad de justificar, y ese es el porqué, ¿no?, de todo esto, de esta transición de amigos a enemigos, la dominación colonial y su afán de expansión sobre espacios de potencialidad ecológica y productiva. Em, entonces, así concluyen las autoras este artículo, ¿no? Haciendo una crítica primero a la práctica historiográfica, cómo a partir de datos tal vez, ¿no? Y creo que como en la parte de los moyos moyos, el pensamiento deductivo historiográfico es lo que, o sea, tal vez como criticando a su manera
de hacer su estudio, ¿no? No sé, Licen, más o menos cómo, ¿Cómo entender em, esa parte? sí, Ya, en realidad, bueno, aquí lo que nos está diciendo también es que desde la historiografía, recuerden que habíamos hablado un poco de los mitmacunas, que eran estas sí, poblaciones, ¿no? Que han sido como trasplantadas, relocalizadas por la expansión inca. Entonces, como que ya se asumía, es decir, si una serie de poblaciones mitmacuna tienen ciertas características, este pensamiento deductivo sería que todos los mitmacunas de alguna manera responderían a esas mismas características, ¿no? Entonces, ahí ujú, la crítica va un poco también a esa historiografía que ya asumió que población mitmacuna en ciertas regiones de Piedemonte, de estas fronteras, de estos lugares de transición, ya tendrían todos la misma característica. Entonces eso se ha convertido en un estereotipo, que es un poco lo que están trabajando estas autoras, ¿no? Cómo se han ido construyendo los estereotipos, y en el caso de los moyomoyos, primero pensados como salvajes, luego como domésticos. Y de alguna manera estos estereotipos también se reproducen en los chiriguanos. Entonces es una crítica a esa visión historiográfica que dice, por decirlo así, ¿no? Un poco caricaturescamente, si 8 poblaciones mismacunas cumplen ciertas características, pues muy probable que las otras 2 de 10 poblaciones mismacunas eh, también, digamos, generen esta misma eh, condición, ¿no? Entonces, se han ajá, dejado llevar un poco por una cuestión más deductiva que realmente analizar poblaciones mismacunas en sus características propias, ¿no? Veíamos los churumatas, los tomatas, en el caso más de Tarija, van a tener características propias que los van a diferenciar en algunos aspectos con los moyo-moyos, en otras por ahí van a ser semejantes. Entonces, la crítica va un poco en esa idea, ¿no? Todas las poblaciones mismacunas pensadas de la misma manera. Eso ya caracteriza o ya condiciona un estereotipo. Esa sería un poco la idea de, de este cuestionamiento a la visión historiográfica o al pensamiento deductivo de la historiografía. exacto. Gracias, Licen. Bien. Sí, y bueno, entonces es como, es como es como si estuvieran discutiendo la formación de estos estereotipos, digamos, desde la parte de la historiografía, cómo se los ha, em, cómo se ha estudiado la historia de esos pueblos, y luego cómo en la misma los colonizadores en este caso claro, han formado estereotipos, han construido esos estereotipos para sus beneficios, ¿no? Ujú. Sí, ahí hay una doble crítica, ¿no? Entonces, para aclarar, Ujú, una hecha a la historiografía, es decir, al ujú, estudio que hace sobre estas poblaciones, y otros los estereotipos que surgieron en aquella época, ¿no? Por parte eso. de las poblaciones que estaban relacionándose con estos, y que asumimos que las fuentes que han sido consultadas o que han sido registradas en su momento han sido principalmente de estas expansiones coloniales, de sus conquistadores, ¿no? Esas serían un poco las fuentes primarias, donde ya se Ujú, van notando un poco estos estereotipos. Entonces hay un doble estereotipo, el de la historiografía, estudio de la historia, o la descripción de la historia, y por otro lado eh, de esas poblaciones que fueron interactuando con moyos moyos, con chiriguanos, y que fueron generando este registro que luego se va consolidarán como fuentes primarias de la historia, donde ya se veía también o se evidencia en este análisis esos estereotipos. Esa sería un poco la idea, ¿no? Ese doble estereotipo. eso. Muchas gracias, Lice. Entonces, continúo con el siguiente texto, que es de Thierry Sain, que, bueno, el título es Mestizos y salvajes, los desafíos del mestizaje en la frontera chiriguana. Valentina, aquí te haré un corte ya que dividiste un poco en las lecturas, entonces quizás sí podríamos usar un poquito para tener como mayor secuencia en la exposición respecto a Thierry Sainz. Quizás Ujú, podemos
dejar que Eva, que ya está conectada, nos exponga y de ahí retomamos contigo esta parte, un poco por una cuestión de secuencia en el texto de Thierry Sainz. Claro. Sí, Entonces, de acuerdo, Licen. volvemos en un ratito. Eva, estás, ¿no? Y conectada. Sí, 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 Lisa, sí estoy. Sí, entonces, miren, lo que hagamos simplemente aprovechemos que tenemos unos minutitos de esta sesión. Voy a abrir una nueva sesión y ahí pasamos con la exposición de Eva y retomamos con Valentina. Entonces, en estos minutos simplemente apuntar algunas cosas sobre lo que nos ha expuesto hasta el momento Valentina. En este texto, como bien ya ha sido expuesto, la idea era apuntar este doble estereotipo. Por un lado, con una población misma cuna, digamos, una población de frontera, ahí vamos a ir a entender un poquito mejor esta categoría de la frontera, que serían los moyomoyos. Entonces, población que ha sido trasplantada, relocalizada en esta expansión inca, y ya apuntó ahí Valentina los estereotipos sobre esta población, primero entendido como salvajes, luego como domésticos o, digamos, entre comillas, domesticados, y por otro lado, población chiriguana. Habíamos dicho la población chiriguana, y esto también lo vamos a entender mejor con las exposiciones que tenemos a continuación, van a ser estas expansiones guaraníes, que se dan principalmente de lo que sería actualmente Paraguay, Brasil, es decir, de la parte más suroriental, oriental, es el Chaco, hacia el occidente, hacia la serranía, hacia esta frontera chiriguano, como denominará Thierry Sáenz, que en ese proceso de expansión empieza a relacionarse, a colonizar, a dominar, a mestizarse con población chané, que son de lengua arawak. Entonces tenemos ahí una familia lingüística tupi-guaraní, los guaraní como tal, y una familia lingüística arawak, los chané, donde se produce esta suerte de hibridación, mestizaje o etnogénesis, los chiriguanos o chiriguanaes, eso hay que ver un poquito según la época, las fuentes, van a hacer estas referencias. Entonces, en ese sentido, también en un primer momento se van a forjar ciertos estereotipos sobre esta población chiriguana, primero como amigos, como aliados y luego más bien como los enemigos. Algo de esto ya habíamos hablado un poco en la anterior sesión con el cacique Charabuzú, ¿no? El nieto de los Ponce de Pineda, que funcionaba más en ese ámbito de lo chiriguano y que significa un poco una alianza frente a otros enemigos más hacia el sur del Chaco, hacia el Pilcomayo. Estamos ya con menos de un minuto, entonces ahorita les comparto en el grupo de Facebook un nuevo link, iniciar la sesión y ahí damos paso a Eva con su exposición y de ahí nuevamente enganchamos a Valentina si nos da el tiempo. Entonces, ahora les comparto el link y nos vemos al toque. ¿Listo? Ok.